Mientras veo cómo nos saludamos y todo el movimiento, y me pongo a pensar, es muy sencillo, pero esta es una expresión de la libertad. El poder saludarnos, el poder decirle algo a alguien, y esto es libertad. Esto es la libertad, y pues la libertad es que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de hacer lo que queremos hacer. A veces usamos esa libertad para bien, otras veces la usamos para mal, pero somos libres. Somos libres, por ejemplo, para saludarnos, somos libres para reunirnos, somos libres para entrar, para salir, para ir, para venir, y es una gran bendición. Es una gran bendición el privilegio de gozar de la libertad. Todos conocemos la historia de el pueblo de Israel, que primero llegaron a vivir a Egipto porque no tenían alimento y estaban con José, y pasaron 430 años y ya entonces eran esclavos. Ellos no podían hacer y deshacer así como nosotros. Ellos estaban a las órdenes del faraón, y si el faraón le decía te pones de pie, y si el faraón decía te sigues trabajando más de las 16 horas al día, ellos tenían que obedecer. No podían hacer lo que ellos querían, y fueron muchos años de opresión y de sufrimiento para ellos. Pero después Dios llamó a un libertador. ¿Se acuerdan de su nombre? Llamó al libertador, y el libertador los sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el nombre del libertador? Moisés. Y en esos términos se parece a la historia de nosotros, de México, porque nuestros ancestros, nuestros antepasados eran esclavos de los españoles. Ellos tenían que obedecer, no podían hacer lo que ellos querían, y los españoles eran los que dominaban, eran los que hacían lo que querían, y los esclavos, los mexicas, los mexicanos, dentro de su propia tierra, fueron esclavos. Y Dios utilizó libertadores a través de los cuales nos dio libertad. Ahora ya nosotros podemos ir y venir. También el pueblo de Israel puede ir y venir. Han pasado por muchas situaciones, pero en este momento ellos gozan de libertad. También nosotros gozamos de libertad. Pero aquel tiempo, cuando salieron de la tierra de Egipto y cruzaron el desierto por 40 años para llegar a la tierra prometida, ellos tenían la promesa de que iba a venir un Mesías, un ungido, que les iba a dar una libertad superior, una libertad suprema. Así como aquí en este momento también tenemos la promesa de una libertad suprema a través del ungido, a través del Hijo de Dios, que hace 2000 años entregó su vida por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel veía hacia el futuro la venida del Mesías. Nosotros la vemos como algo que ya sucedió y ya es una realidad, y conocemos su nombre y sabemos que Él es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es una alegría, esa es una gran bendición de parte de Dios. Los invito a que el día de hoy vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 20, nos dice el hermano Pablo, Romanos 6, 20. Nos dice la escritura: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Verso 21, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que
que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna, la libertad plena y absoluta. Y verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias porque físicamente somos libres, porque en este país nos podemos mover de un lado a otro libremente, porque en este país podemos decir que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te rogamos, Padre, por todos aquellos hermanos, por todos aquellos hijos tuyos, por todos aquellos pastores y misioneros que en este momento están siendo perseguidos simplemente por decir: yo creo en Jesucristo. Y aquí, Señor, nosotros tenemos esta libertad, esta bendición, no solamente de creer en ti, sino también de decirles a los demás que nosotros hemos creído en ti y que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder tuyo, poder de Dios para salvación, no solamente nuestra, sino de todos aquellos que nos rodean y de todos nuestros seres queridos. Padre, te rogamos que esta palabra dé frutos al 100%, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bien, vamos a hablar acerca de cuando éramos esclavos del pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, nos regía los 10 mandamientos. Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Todos nos lo sabemos porque los hemos practicado. Los hemos repetido muchas veces. Solo que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, en nuestro corazón teníamos el deseo, la inclinación, teníamos la obligación de cometer el pecado. Entonces, no era que si alguien quería adulterar o no, pues simplemente adulteraba. No era que si alguien quería o no quería robar, simplemente robaba. ¿Por qué? Porque una persona así está gobernada, está mandada por un amo. Y ese amo es el que dicta qué es lo que hemos de hacer. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, somos esclavos del pecado, y entonces todo lo que hacemos es malo. La inclinación que tenemos para hacer cosas mayormente es mala. Y eso claramente lo vemos porque cuando nace un bebé, un pequeñito, chiquitito, desde muy pequeñito, empieza a hacer cosas malas sin que nadie se las enseñe. Pero el papá, la mamá lo tienen que enseñar a saludar, lo tienen que enseñar a comer con ciertos cuidados, lo tienen que enseñar a ser amable. Un bebé no es amable por naturaleza. Un bebé solamente dice: quiero yo y quiero yo y quiero para mí, quiero todo para mí. A medida que vamos siendo educados por papá y por mamá, nos esforzamos por hacer cosas buenas y por hacer el bien. Nos esforzamos, pero muy frecuentemente nos sale lo malo, mucho mejor que lo bueno, porque vivimos en la esclavitud del pecado. Pero el Señor Jesús vino para transformar nuestra vida, vino para transformar nuestra naturaleza, vino para cambiar nuestro interior, para cambiar esa inclinación que cuando nacemos nosotros tenemos para hacer el mal. Entonces nacemos con la inclinación al mal y nacemos con las ganas de pasarnos los altos. Nacemos con las ganas de robar, nacemos con las ganas de mentir, y todas esas cosas que hacemos nos separan de Dios. Cuando nosotros nacemos
como nacemos esclavos del pecado, no tenemos una relación con Dios. Pero cuando vamos creciendo, vamos teniendo conciencia y nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, con su Hijo Jesucristo, y entonces el Señor Jesús viene a vivir a nuestro corazón. Entonces Él viene y transforma esa inclinación al mal y se convierte en una inclinación a hacer el bien. Y entonces, cuando ya somos hijos de Dios y que estamos haciendo el mal, ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? Algo nos dice, esto no está bien. Algo nos dice, esto no te va a hacer bien. El estar lejos de la justicia nos va a hacer daño. El estarnos pasando todos los días el semáforo en rojo, ¿qué es lo que nos va a acarrear a la larga? Nos va a acarrear un accidente, nos va a acarrear enfermedad y nos va a acarrear muerte. Aquel que se dedica a tomar, a las drogas, al sexo, a robar, de tanto y de tanto y de tanto, ¿qué va a pasar? Un día le va a llegar la justicia y eso lo va a llevar directito a la muerte. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, el Señor Jesús cambia eso en nuestro corazón y puede ser que alguien siga robando, puede ser que alguien siga adulterando, pero ya no lo va a hacer ni con la alegría, ni lo va a disfrutar como cuando estaba lejos de Dios, porque el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón y nos dice, ya no hagas esto, porque esto ya no es para ti. Y nos cambia y nos transforma, de manera que aquí dice, cuando eran esclavos del pecado no teníamos nada que ver con la justicia, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas? Por ejemplo, si alguien roba, pues no creo que eso sea muy bonito, ¿verdad? El estar robando, y menos cuando lo descubren a uno, es algo vergonzoso que a uno lo descubran en adulterio o en robo o simplemente en mentiras. Cuando mamá descubre a los hijos o papá descubre a los hijos en mentiras, es algo vergonzoso. ¿Y qué fruto obtenemos de estar haciendo el mal? No obtenemos ningún fruto que sea útil, que nos haga mejores personas, o que ayude a papá, o que ayude a mamá, o que crezcamos como personas. De ninguna manera. El hacer el mal poco a poco termina destruyéndonos. Pero dice aquí en el verso 22, mas ahora que han sido libres, hechos libres, libertados del pecado, ahora hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos por fruto la santificación. Cuando el Señor Jesús en cada uno de nosotros pone su justicia, pone su naturaleza, lo hace con un fin. Así como el pecado también nos maneja con el fin de llevarnos a la muerte, el Señor Jesús nos da una nueva naturaleza con el fin de que ahora seamos santos. ¿Ustedes creen eso? Les pregunto, ¿ustedes se creen santos y santas? Y entonces, déjenme decirles, miren, vamos a aclarar lo que significa la santificación. La santificación primeramente significa ser libre de culpa. Es decir, que Dios perdona todos nuestros pecados y ahora ya no tenemos por qué sentirnos culpables de cosas que hicimos en el pasado. Yo les pregunto, ¿ustedes aún se sienten culpables de cosas que hayan hecho en el pasado? ¿Mande? Cuando estamos en Cristo ya no. Entonces,
significa que si en este momento alguien en su corazoncito está diciendo, yo sí, todavía siento culpa porque hice esto o lo otro o aquello, eso significa dos cosas. Una, posiblemente no le hemos pedido perdón al Señor Jesús, pero si le hemos pedido ya perdón al Señor Jesús, entonces lo que significa es que nuestro antiguo amo, que era el diablo, que era el pecado, está buscando la manera de engañarnos. El Señor Jesús nos da la libertad, nos da la vida, nos da el amor, pero el enemigo siempre va a estar al acecho. Y así como yo lo he vivido en mi persona y también he visto a muchos hermanos, a medida que vamos avanzando en la edad, las tentaciones, los problemas, los conflictos se van aumentando. Y el enemigo siempre está buscando la forma de tirarnos. Pero el que verdaderamente ama a Dios se mantiene bien agarrado del Señor Jesús y se mantiene libre de culpa. Otra cosa, el Señor Jesús nos da la libertad del poder del pecado. El poder del pecado, por ejemplo, al adicto, pues continuamente lo está arrastrando al alcohol. Si digamos que un alcohólico viene a los pies del Señor Jesús, el Señor Jesús le va a dar el poder de no tomar. Puede ser que en su corazón siga deseando hacerlo, pero el Señor Jesús le va a dar el poder para detenerse de hacerlo. Entonces fíjense, lo que era una lucha física ahora se ha convertido en una lucha espiritual, porque es algo que ahora está en el interior de la persona. Pero el Espíritu de Dios nos da el poder de no volver a caer en esas situaciones de pecado. Entonces el Señor Jesús nos hace libres de ese poder del pecado. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio, tenemos la elección de decidir si es que lo queremos hacer. Antes decidíamos si queríamos hacer el bien. Ahora, para cuando estamos ya en Cristo, tenemos el privilegio de decidir que ya no queremos hacer el mal. Y el hacer, ¿cómo se ejecuta? Con el cuerpo, con las manos, tomando acciones. Entonces, con el poder del Señor Jesús nos detenemos de tomar esas acciones que desagradan a Dios. También la santificación significa que el Señor nos va renovando progresivamente para que lleguemos a ser como es el Señor Jesús. En el pueblo de Dios, pues ya no hay gente que tome, pues porque ya hemos recibido el poder de Dios, pero sí hay gente que grita, y hay gente que maldice, y hay gente que es muy peleonera, siendo hijos de Dios. Pero si verdaderamente el Espíritu de Cristo vive en nosotros, día a día tenemos que ir creciendo y tenemos que ir mejorando y tenemos que irnos pareciendo cada día más a como es el Señor Jesús. Si pasan 10 años, 20 años y yo sigo igual de enojón, igual de maldiciente que siempre, entonces algo no está funcionando bien, porque no vamos mejorando. La cuestión es que el Señor Jesús nos da el poder, nos da la justicia, nos santifica para que nosotros vayamos mejorando, porque el día en que nos presentemos delante de Él, ¿en qué términos nos vamos a presentar delante de Él? Nos va a decir, sí, creíste en mí, pero nunca fuiste capaz de tratar con amabilidad a los que estaban alrededor tuyo. Y puede ser que así sea.
y más vale que no nos suceda tal cosa, porque no vamos a tener que decirle al Señor. También la santificación significa que disminuye progresivamente algún tipo de tentación. Miren, la carrera del cristiano es como una carrera de obstáculos. Yo siempre la he entendido así como ustedes han visto las carreras de caballos, ¿verdad? Primero les ponen unos obstáculos así bien chiquitos, y luego va pasando la distancia, y luego le ponen otro así, y luego le ponen otro así, y luego le ponen otro así, y luego les ponen unos hasta de 2 metros. Y el caballo que está bien entrenado los alcanza a saltar y están luchando por ganar un premio. Y eso es lo mismo que pasa con la tentación. Si vencemos la tentación de 30 centímetros, pues entonces nos van a poner una de 40. Y si vencemos la de 40, entonces nos van a poner la de 50. Por eso es que les digo que a medida que vamos avanzando en la edad, a medida que vamos avanzando en nuestra madurez física y espiritual, las tentaciones se van haciendo cada vez también más difíciles. ¿Por qué? Porque ya cuando el obstáculo está más alto que nosotros y para brincarlo, está difícil. Claro que estamos hablando de un obstáculo de madera y estamos hablando de un caballo, pero cuando ya se trata de nosotros como personas, tenemos el poder de Dios para brincar esos obstáculos. Pero no quiere decir que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, ya se acabaron todas las tentaciones. El Señor Jesús fue tentado todos los días de su vida hasta el último instante. Ya estaba ahí clavado en la cruz y todavía le decían, si de verdad eres hijo de Dios, bájate. ¿Qué era eso? Eran tentaciones y eran piquetes a su amor propio, a su integridad de hijo de Dios. Era formas de hacerlo caer, que es lo que el enemigo está buscando hacer con nosotros, pero nosotros teniendo el poder del Señor Jesús en nosotros, teniendo su espíritu, nosotros podemos vencer. Finalmente, el poder del Espíritu Santo que Dios nos da sirve para amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que la ley de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás la palabra de Dios en vano y ni el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo, honra a papá y a mamá, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Todos esos que inicialmente cuando vivíamos en el pecado los teníamos como obligaciones que no cumplíamos y que nos iban a llevar a la muerte, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, el Señor Jesús inscribe esos mandamientos en nuestro corazón y nos da la facilidad, la inclinación para cumplirlos. El Señor Jesús transforma y cambia nuestra mente. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Y entonces, por eso dice aquí Pablo, ¿cuál es el resultado de esta libertad que nos ha dado Dios? Que nos ha dado el Señor Jesús. Primero, que nuestra santificación vaya avanzando todos los días. ¿Quiénes de nosotros no fallamos? ¿Quién no falla? Alguien que diga, yo no fallo. Todos fallamos. No quiere decir que Dios nos ha hecho ya perfectos, porque la perfección va a ser hasta después de la muerte. Pero lo que sí significa es que cada día tenemos que aproximarnos para ser más como el Señor Jesús. Entonces, ¿somos santos? Sí somos santos. Sí somos santos. Digan ustedes, sí soy santo. Sí soy santo en Cristo Jesús, soy santo. Pero después de que el Señor Jesús nos está santificando y nos está dando el poder de amar a los que están alrededor nuestro y de amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor Jesús nos está prometiendo la vida sin fin.
la vida eterna, que es eterna, simplemente eterna. Ahí ya no va a haber hambre, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber frío. Somos libres. ¿Nos alegramos de ser libres? Sí, nos da gusto ser libres. Ahora entonces, cuidemos que esta libertad que nos ha dado el Señor la usemos para amar a los que están alrededor nuestro y para amar a Dios sobre todas las cosas. Aún sobre de mi trabajo, sí, es mejor amar a Dios, porque el trabajo un día se va a acabar, el cuerpo un día se va a acabar, nuestra mente un día se va a acabar, pero el que ama al Señor Jesús sobre todas las cosas va a vivir eternamente y en libertad, en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ponernos en pie y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias porque por ti soy santo. Y en la noche, cuando estén allá en su casa y cuando estén allá en medio de los problemas, acuérdense que usted es santo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has hecho libres del pecado. Te damos gracias porque nos has dado en nuestro corazoncito, en nuestra mente, la inclinación para hacer el bien, y porque también, Señor, en nuestro corazón, tú, Señor, has puesto el rechazo al pecado. Ahora ya no disfrutamos el pecado como lo disfrutábamos antes. Ahora disfrutamos tu presencia, Señor Jesús. Ahora disfrutamos tu compañía. Ahora disfrutamos la presencia del Padre, que podemos venir a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Ahora nos gozamos porque tú, Señor, has puesto en nuestros labios palabras de amor, palabras amables para todos aquellos que nos rodean. Y ahora, Señor, te damos gracias, porque gracias a ti, Señor Jesús, ahora somos santos y estamos en progreso de ser cada día más como tú. Y gracias por esa vida eterna que nos has dado. Señor, es indescriptible que tú, Señor, hayas pagado todos los pecados de toda la humanidad, dentro de los cuales están los nuestros, y que ahora ya no hay necesidad de que nos sigamos sintiendo culpables. Ahora ya no hay necesidad de que sigamos pecando, y aunque esté ahí la tentación, sabemos que tú, Señor, nos das el poder de detenernos. Te rogamos, Padre, que a cada uno de los que estamos aquí, que a cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, nos des ese poder de tu Hijo Jesucristo, nos des el poder de su Santo Espíritu para amarte sobre todas las cosas, para alegrarnos y gozarnos en esa libertad que tú, Señor, nos has dado, y también para ser tiernos y amables con todos los que nos rodean. Gracias te damos, Emmanuel, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga.